¿Se escucha para las personas que están en el Zoom? Perfecto, se escucha. ¿Estamos listos entonces para comenzar la clase de hoy? La clase de hoy día se va a tratar de conducta animal, un poquitito de los órganos de los sentidos y vamos a repasar un poquito de lo que es bienestar animal. ¿Ya? Aquí. Ya. Órganos de los sentidos, comportamientos, generalidades del bienestar animal, los elementos del bienestar y la sexualidad. Vamos a ver un poquitito sobre lo que es ese bienestar animal dentro de la cadena de producción y legislación nacional y mundial respecto de lo que es el bienestar animal actualmente. Aquí está la orden de aprendizaje para que los lean después. La clase se la subí. Y partimos con lo que es el comportamiento animal. El comportamiento animal es una conducta natural de una especie y que incluye todas las maneras en las que los animales interactúan con otros organismos y con su medio físico. ¿Ya? Eso vale para cualquier tipo de especie animal, tanto mamífero como no mamífero. Este comportamiento puede tener un componente de tipo innato, así como también un comportamiento adquirido. ¿Qué quiere decir eso? Que el comportamiento animal puede ser algo comportamiento absolutamente natural, evolutivo, que no tiene que ver con ningún tipo de aprendizaje o asociación, y el adquirido que se basa en el aprendizaje, como por ejemplo cuando los lechones o los cualquier tipo de animal recién nacido aprende conductas de los padres, ¿ya? Como por ejemplo a comer, a sobrevivir al medio. El cerdo específicamente es un animal que posee un alto coeficiente intelectual, el cual se ha descrito que se parece mucho a la inteligencia de un niño de 3 años. Y su capacidad cognitiva le permite ser entrenado a través del condicionamiento, ¿ya? El condicionamiento existe en dos tipos, el clásico y el operante, que me imagino que lo han escuchado en algún momento. El condicionamiento clásico o pavloviano o de Pavlov, que se asocia con un aprendizaje mediante el cual un organismo aprende a responder a un estímulo al cual antes no respondía por asociación con otro estímulo, que sí producía una respuesta. ¿Ya? Y el ejemplo clásico es el condicionamiento de un perro, al cual se le ofrece un alimento que le genera una respuesta fisiológica de salivación. Y posteriormente, luego de exponerlo varias veces a este estímulo, se le somete a un estímulo accesorio que vendría siendo sonido en este caso. ¿Ya? Este puede ser sonido o cualquier otro tipo de estímulo que no tenga que ver con un alimento. Entonces, aquí vemos que no existe respuesta o no existe la misma respuesta de salivación desatada por un alimento. Después lo que hacen es juntar los dos estímulos, ¿ya? El estímulo que no genera la respuesta con el estímulo que sí genera la respuesta y se va a desarrollar la respuesta por la presencia del estímulo que sí lo genera. Luego de varias veces de exponer el animal a estos dos estímulos, vamos a exponer al estímulo que no genera la respuesta, pero por una asociación sí se va a generar la respuesta de salivación, ¿ya? Esto se conoce como el condicionamiento clásico. Y también existe el condicionamiento operante, que es otro tipo de condicionamiento que surgió después de este y se basa en un aprendizaje mediante el cual se asocian determinadas conductas y se llaman conductas operantes, ya que operan con el medio ambiente, con las consecuencias que las siguen. ¿Ya? Entonces, en el fondo, se asocia una conducta a una consecuencia, la cual puede ser de tipo positiva o negativa. Y esta consecuencia debe ser inmediata para que exista una asociación de la conducta ejercida por la respuesta o la consecuencia. Y
se hicieron análisis, este condicionamiento se estudió en base a lo que se conoce como la caja de Skinner, donde se ponía un ratoncito y se le enseñaba a que cuando él apretaba una palanquita se le entregaba alimento, ¿ya? Y este ratoncito aprendió que al apretar esta palanca como una conducta, iba a tener una consecuencia o una respuesta operante basada en el alimento que vendría siendo un refuerzo positivo, ¿ya? Pero luego a esta prueba se le añadió un componente en el cual se le agregaron luminarias. Una luminaria tenía que ver con un refuerzo positivo y la otra con negativo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la luz prendía en cierto color, por ejemplo en el rojo, y el ratoncito activaba la palanca para recibir el alimento, en vez de recibir alimento, recibía electricidad, un shock de electricidad. Entonces, este ratoncito se condicionó a que cuando estaba la luz encendida, si él aplicaba la conducta, tenía un refuerzo negativo o una consecuencia de castigo. Por otra parte, si la activaba cuando la luz encendida era la azul, efectivamente tenía el refuerzo positivo, ¿ya? Y no el castigo. Entonces, en el fondo, este condicionamiento es una complejización de este tipo de condicionamiento, pero ambos condicionamientos sirven para dar algún tipo de aprendizaje a los animales. Bueno, un ejemplo de aplicación a esto es que hay un estudio de Ernest Buchel en el año 2005, donde se estudió un método de alimentación de cerdos que consistía en una estación de alimentación por medio de la llamada, conocida como, o que se denominó EAL. Es una alimentación llamada dirigida a mejorar el bienestar de los animales. Ya, y lo que se hizo aquí fue enseñar o condicionar a los animales a determinar ciertos sonidos específicos para ser llamados por separado. Entonces, el chanchito 1, 2, 3, 4 y 5 tenían distintos sonidos de llamada y tenían que responder a ese sonido específico para dirigirse hacia el comedero por alimentación asistida. En varias ocasiones durante el día hasta alcanzar la entrega de su ración completa. Esto quiere decir que la ración no se entregaba en dos tandas, sino que en varias tandas durante el día, y el animal se alimentaba por porciones pequeñas, entonces no saciaba por completo su ración o su necesidad diaria. ¿Ya? Y eso lo hacía que tuviera que responder varias veces al día a este estímulo auditivo para poder alimentarse por completo. Se describió que este método no generó una menor carencia de peso en relación a un grupo control que se alimentó de una manera habitual, como se hace en el sistema. ¿Ya? Y también se determinó que contribuía a un mejor bienestar, ya que se redujo el aburrimiento sin afectar negativamente el rendimiento. Entonces, al tener a estos animales durante todo el día atentos a su llamada para ser alimentados y al dirigirse varias veces durante el día a ser alimentados, lo que hacíamos era disminuir, aumentar el bienestar, disminuyendo el estrés, ya que teníamos al animal contento o atento o entretenido con alguna actividad durante el día. Y eso disminuía el problema del estrés asociado al hacinamiento dentro del sistema. Bueno, vale destacar que la selección natural, tanto como la domesticación, moldean el comportamiento de los animales. Y aquí les pregunto a ustedes si ustedes conocen cuál es la diferencia entre lo que es un animal domesticado y un animal docilizado. Un animal docilizado es un animal salvaje que no pierde su estado de animal salvaje, sino que más bien modela su conducta, pero no categoriza como domesticado, ¿ya? Un ejemplo, por ejemplo, de animales docilizados son los animales del zoológico, por ejemplo, un león, que tiende a tener una relación con su domador o con la persona que lo cuida, lo alimenta, lo limpia, en la cual el león no lo ataca y genera vínculos afectivos, ¿ya? Si bien es cierto, este animal se pudiera pensar que es un animal domesticado, no cae dentro de la categoría, ya que la domesticación es un fenómeno que consta de muchos años para que el animal pase a ser domesticado propiamente tal y se aleje o pierda la calidad de animal salvaje. Y la domesticación está dada por la cercanía de los animales con el mundo urbano, con las personas, y también un animal domesticado pasa a ser un animal al cual se le provee de todas las condiciones básicas para que se pueda subsistir, ya sea cobijo, alimentación, agua. Ese es un animal doméstico. Un animal doméstico es un animal al cual se le provee todas las condiciones para poder crecer y desarrollarse.
En cambio, el animal salvaje tiene que, por sus propios medios, buscar su propio alimento, protegerse de los depredadores y vivir una vida salvaje en la cual no hay intervención del hombre. Entonces, el cerdo, valga la redundancia, así como todos los animales que son criados para producción animal, son animales domésticos, ¿ya? Sí. Sería la diferencia, por ejemplo, en el ejemplo que dio el utilizado con el zoológico, en el zoológico también le provee alimento, también el agua está ahí, también. Sí, pero el animal, categóricamente el león no es un animal doméstico, es un animal salvaje. Le con el alimento igual como para que él lo adquiera, no le dan el alimento. De hecho, claro, de hecho, depende del tipo de animal dentro del zoológico, por ejemplo, a los leones les tiran el pedazo de carne. O sea, igual tratan de mantener un poco la conducta de la naturaleza que ellos quieren. No les tiran al animal vivo por un tema de ética, pero en el fondo los animales en cautiverio son animales salvajes que no han pasado por el proceso de domesticación. Quizás en unos años más, si todos los leones fueran puestos en zoológico, a lo mejor ellos mutarían y adquirirían un comportamiento y un estatus de doméstico. Y para hacer eso, darle el alimento para que los busquen, a la hora de igual se los cuelgan, para que ellos vayan y pasen. No es como que están. Claro, o sea, categorizan como animales salvajes, de todas maneras. Y de hecho, por la misma razón es que hay animales a los que tienen que tener cierta resguardo porque no se pueden acercar. Uno no se puede acercar a un mono, a un orangutan, como se acerca a una vaca. O sea, la vaca igual de repente te va a tirar la patada, pero no es un animal mortal. Y también, por otra parte, estos son animales omnívoros y herbívoros en el caso de las vacas, y no somos la presa de ellos. ¿Ya? Entonces, león, ¿cuál es la presa de un león? Cualquier tipo de animal o nosotros mismos podríamos ser la presa de un animal. Pues, eso es la conducta es lo que los animales entonces realizan al interactuar, responder y controlar su ambiente, y esto califica tanto para animales dentro de un sistema intensivo o de traspatio extensivo o dentro de lo que es la naturaleza, en un estatus salvaje. El comportamiento animal incluye fenómenos biológicos simples que corresponden a conductas reflejas o complejos en respuesta a estímulos externos, cambios fisiológicos o a las acciones de otros individuos, ¿ya? Y desde un punto de vista del humano, el comportamiento de un animal es percibido como por medio de la visualización de los movimientos que te expresan tu ambiente. Se acuesta, se para, explora, si está decaído, por ejemplo, si nosotros vemos a un animal que no se mueve, podemos decir que tiene compromiso de su conciencia, según los grados. Ahí podemos confirmar que el animal está enfermo o que tiene un estatus sanitario, a lo mejor en condiciones que no son las adecuadas, o si se ve feliz, si se ve que está activo, en movimiento, podemos decir que un animal aparentemente o clínicamente sano. Algunas conductas del cerdo, conductas naturales, por ejemplo, pastoreo y búsqueda de alimentos, que se asocia con la conducta de osar. No sé si conocen, ¿han visto muchachos osar? Sí. Osar también califica no solamente para la búsqueda de alimentos, sino que también lo utilizan para explorar mucho y para jugar o para, en el fondo, explorar cualquier tipo de sustrato. Ya sea una maniquera, para armar un nido, para buscar alimentos, para buscar juguetes, cualquier tipo de estímulo que alguien tenga de clase. También sabemos que estos animales se comunican mediante sonidos y se han descrito más de 20 sonidos de los cerdos. Dentro de ellos, los cerdos gruñen, chillan, ladran y berrean. ¿Cuál es el perreo? Debería haberle buscado sonido, pero es un sonido bien típico de los chanchos. ¿Qué pasa? Se los voy a buscar y se los voy a agregar a un link para que lo escuchen. Ojalá encontrarla como un abanico, pero sé que sí se ha descrito más de 20 sonidos. Yo escuchaba a un cerdo ladrar, y es como escuchar a un perro. Si tú te das la vuelta, piensas que está ladrando un perro y es una selva. Ya, y también con conducta natural de nidificación. Las cerdas son muy buenas para nidificar en su etapa de gestación, para prepararse para cuando tienen el parto y después la rayarse. Otro tipo de conducta de las cerdas, que lo vamos a ver más adelante, pero se asocia con la lactancia y con el manejo de la manada de los bichoncitos. Ya, entre madres
se comparten a los lechones, puede haber lactancia cruzada y crianza compartida. Ya, órgano de los sentidos, el sistema sensorial es quien provee a un ser vivo la capacidad de escuchar, ver, oler, degustar y sentir y percibir su entorno, ya, a través de los órganos de los sentidos. La forma en que los animales responden a los estímulos por medio de los sentidos ayuda a determinar el estado de salud y de enfermedad. Y ahí está lo que yo les decía, cuando tenemos a un animal con un estado de depresión de distintos grados, vamos a ver a un animal que no responde a estímulos. Si se le llama, si se le trata de, si se le evalúa algún reflejo visual, no va a responder, si se le ofrece un alimento, no va a olfatear, por ejemplo. Yo me imagino que lo han visto harto clínicamente. La audición y el olfato son los sentidos que prevalecen en el cerdo con una mayor potencia, siendo la visión solamente un aporte más bien complementario. Entonces, ¿cuáles son los órganos de mayor fuerza para el cerdo? La audición y el olfato. La audición. El sistema auditivo determina la capacidad de detectar el sonido por medio de estructuras anatómicas especializadas, las cuales captan un estímulo para convertirlo en señales que van a viajar hacia el sistema nervioso central y que se van a traducir en una respuesta de tipo conductual. Entonces, en los cerdos, al igual que en los mamíferos, este sistema se compone de tres secciones, ya un oído externo, que se compone del pabellón auricular, como se observa ahí, más el conducto auditivo, que es donde va a viajar primero el sonido captado desde el exterior. El oído medio, que vendría siendo esta zona de acá, ya aquí está el conducto externo, allá arriba está el pabellón auricular, de cartílago. Y aquí tenemos el oído medio, que es donde se ubican estos tres huesitos que van a ser los que van a transmitir el sonido y lo van a convertir en una vibración, la cual va a después ser transmitida hacia el cerebro. Y el oído interno, que se conforma por varias estructuras como la cóclea, el vestíbulo y el conducto. ¿Ya? El alcance y frecuencia de sonido de estos animales es de hasta 40.000 Hz, lo que lo hace altamente sensibles a ruidos extraños, repetitivos o extremadamente fuertes. ¿Ya? Eso hace que estos animales sean altamente propensos al estrés y en ocasiones esto puede dificultar el manejo general. Y creo que no sé si se lo dije la clase pasada, pero estos animales son absolutamente o altamente sociables. Siempre se recomienda manejar a los cerdos en manada o en grupos, porque si tú dejas a un cerdito solo para hacerle cierto manejo, el animal se petrifica. No responde a ningún tipo de instrucción, cuesta más adearlo, cualquier tipo de manejo, ¿ya? Y además de eso, merma mucho su condición de bienestar. El olfato. El olfato es la herramienta fundamental de comunicación y de identificación con sus pares y con el entorno que les subyace, ¿ya? Aporta al desarrollo de conductas vitales como la exploración, la alimentación, la reproducción y la supervivencia en respuesta al miedo. El olfato, por ejemplo, les sirve en el caso de que ellos sientan miedo, liberen algún tipo de feromona y esa va a ser identificada por otros pares para tener algún tipo de respuesta de no acercarse o de correr o de alejarse del lugar que esté generando esa sensación de miedo. Así como también estos animales generalmente se basan en una jerarquización donde envían a un animal a explorar, por ejemplo, la búsqueda de alimentos, y este animal llega con algún tipo de químico en su morro y se olfatean entre ellos, entonces así puede identificar que hay presencia de alimento en algún lugar cercano, ¿ya? Un ejemplo de ello, bueno, ahí les puse la capacidad de detectar hormonas asociadas a una respuesta de amenaza. En ese sentido, es altamente potente, pudiendo detectar hasta 2000 veces más que el humano. ¿Ya? Entonces, audición, olfato y visión, que era un órgano más bien complementario, dado que su visión se basa en ser de tipo binocular, con una visión altamente específica, entre los 30 y los 50 grados. O sea, esta es como su capacidad de visual. Tiene una visión panorámica lateral pobre y un área ciega en esta zona. Y esta tiene que ver mucho con los manejos. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, se considera que la visión tiene una pobre agudeza visual. Y el gusto, se ha descrito que los cerdos tienen una agudeza gustativa probada
y bastante efectiva. Esto en base a estudios de preferencias gustativas. Los estudios de preferencias gustativas se basan en una expresión de tipo conductual asociada a una preferencia. Una preferencia para cualquier individuo se basa en la capacidad de escoger un elemento por sobre el otro en base a, en este caso, preferencia gustativa, el sabor. Pero en base a una preferencia puede ser a un estímulo que les genere mayor confort respecto del otro. Ya, entonces se ha determinado que estos tienen una mayor preferencia por ciertos compuestos, por ejemplo, de sabor dulce, y además se describe un fuerte hedonismo por compuestos del sabor umami, que se asocian a la presencia de proteínas, aminoácidos y nucleótidos en las dietas. ¿Ya? Entonces, el cerdito tiene un amplio preferencia por el sabor dulce, asociado a azúcares, almidones, carbohidratos de la dieta y a proteínas y aminoácidos. Adicionalmente, esto se ha determinado que tienen una capacidad de una mayor preferencia por compuestos nutricionales según su requerimiento alimenticio. Y esto no solamente se ha descrito en cerdos, sino que en mamíferos en general también se está siendo descrito actualmente en aves y se ha descrito en modelos murinos. Y también en el humano, obviamente, ¿cierto? Todos los seres vivos tenemos la capacidad de preferir ciertos compuestos en base a nuestras requerimientos nutricionales. Si tenemos una baja, un bajo consumo de grasas, por ejemplo, el cuerpo innatamente tiene una preferencia por querer comerse unas papas fritas en vez de querer comerse una lechuga o una manzana, ¿cierto? Lo mismo ocurre con los animales y es una conducta evolutiva y de supervivencia. Bueno, también mencionarles, como bien saben, por si es que no cachan mucho esta imagen, esto hace referencia a las papilas gustativas. Las papilas gustativas son las células especializadas que se encargan de detectar los compuestos asociados a un sabor dentro de la dieta. ¿Ya? En las papilas gustativas tenemos 4 tipos, del tipo 1 al 4, y estas sirven para todos los seres vivos para detectar compuestos de sabor dulce, de sabor graso, del sabor umami, sabor cálcico, sabor salado. Tenemos muchos sabores en la naturaleza que son detectados y la agudeza gustativa va a depender del animal. Por ejemplo, hay algunos mamíferos que pueden tener una mayor agudeza gustativa como los humanos y otros que tienen una menor agudeza gustativa y esta se puede relacionar al número de papilas dentro de su cavidad oral, así como también al tipo de células que están dentro de la papila gustativa. Y el tacto es, como todos los seres vivos, un sistema que les permite reconocer texturas, cambios de temperatura y humedad del medio externo. Los cerdos se caracterizan por ser animales poiquilotérmicos. Eso quiere decir que estos carecen de mecanismos internos reguladores de la temperatura corporal, ¿ya? Lo que los lleva a padecer una fuerte influencia de el medio ambiente. Es decir, por ejemplo, si los cerdos están dentro de un clima frío, no van a tener la capacidad de termorregular para poder alcanzar una temperatura apropiada según su especie, asimismo del calor, ¿ya? Y de hecho, estos animales no sudan, tienen otro tipo de mecanismo de termorregular, lo vamos a ver ahora. Intercambio de calor por medio de la evaporación con el ambiente, ¿ya? Y algunos métodos de evaporación, la respiración básica. Y además de esto, el tacto les permite percibir el dolor asociado a un estado de afección que pudiera influir en el bienestar animal. En condiciones naturales, estos animales frecuentan revolcarse en el barro, lo que les ayuda no solo a termorregular, sino que también les confiere protección contra moscas y otros parásitos. Y esta conducta también no es exclusiva de los cerdos. Por ejemplo, las aves de coral tienden a hacerse baños de arena. Se bañan en la arena. Tienen piscinas de arena, que además de ser una conducta social, porque se describe que la hacen en grupo, les ayuda a limpiarse y a protegerse contra estos parásitos, ¿ya? La conducta dorsal propia y natural de los cerdos se relaciona con el tacto, claro, porque no solamente esto es el disco sensitivo que le ayuda a, por ejemplo, el olfato, sino que también tiene que ver con el tacto, ya que la conducta dorsal, ellos descargan o tienen contacto entre los mismos animales, entonces en el fondo el disco sensitivo, que lo tienen acá en el gorro, también se asocia con este sentido. Y se caracteriza por la acción de hurgar con el hocico en la tierra u otros obstáculos, eso ya se los mencioné.
Volviendo a lo que es la conducta social, pero más a la conducta, específicamente y enfocada en lo que es lo social, se ha descrito que los cerdos naturalmente establecen jerarquías sociales, que los categoriza como un animal altamente social. Y en condiciones de confinamiento de igual manera se establecen estas jerarquías, desde etapas tempranas como la lactancia, lo cual influye en la ganancia de peso de algunos cerdos por sobre el resto de la capa. Esta condición de jerarquización establece conductas agresivas a modo de establecer dominancia entre pares. Es por eso que es súper importante los manejos dentro de un sistema intensivo de los operarios, de dividir a los animales según peso, según edad, según etapa de ciclo productivo, para evitar estas conductas indeseables que pudieran llevar a la incidencia de lesiones que pudieran afectar la producción de los animales. Y pérdida, por ejemplo, de la canal. La prevención de las pérdidas que generan lesión y heridas de plantel implica la instauración de medidas de manejo, ya como la venta de los animales, el mínimo necesario, es súper importante, es lo que es la densidad o carga animal. Estableciendo un tamaño ideal de grupos, homogenizándolos, como les dije, por peso y grado productivo. Y permitiendo un adecuado contacto social, porque no podemos prohibir el contacto social de los seres para preservar el bienestar animal. Las interacciones sociales tempranas son importantes para el desarrollo posterior de los lechos, ¿ya? Y en condiciones naturales, las hembras suelen compartir sus camadas con otras durante el periodo de lactancia. Ya, como les decía yo, existe una crianza cruzada. Esta situación no ocurre en la hembra bajo confinamiento, pero específicamente según el sistema que proveen hoy en día, el cual en gestación, las hembras ya no están siendo criadas bajo jaulas unitarias, sino que más bien las están teniendo como en corrales de maternidad de gestación. Pero en el momento de la lactancia, lamentablemente las cerditas son puestas en estas jaulas de lactancia donde solamente tienen contacto con sus lechones, ¿ya? Por un tema de evitar el arrastramiento de los cerdos, que productivamente es un problema que no se ha podido eliminar de otra manera o manejar de una manera que no afecte tanto el bienestar animal, pero que se mantenga una buena producción y no haya tanta mortalidad de los lechones. Pero yo encontré esta fotito que la encontré súper bonita y la puse acá porque no sé si esto será de otro país, yo me imagino que sí, porque acá en Chile esto no se da. Pero aquí tenemos cerdas en etapa de lactancia, no hay ningún tipo de separación entre ellas y aquí sí se puede dar esa conducta natural que se da en la naturaleza, donde las hembras pueden compartir a su lecho y la lactancia. El alojamiento de la cerda gestante en las jaulas produce los efectos de la infección, no obstante existen conductas de agresividad de tipo indirecta y un desmadre bienestar animal. Como les mencioné, en Chile esta conducta, este manejo ya no está siendo aplicado en todos los sistemas intensivos. Los sistemas que están adquiriendo amplio ¿cómo decirlo? Los sistemas productivos intensivos que están mejorando el bienestar animal a un nivel como del extranjero, ya están quitando estas jaulas de gestación y están utilizando corrales de gestación separados por biomos. Maternidades separadas solamente por biomos para eliminar la agresión, porque igual si bien es cierto, dejar a las cerdas de gestación en un corral completamente abierto, igual genera agresividad, conducta de agresividad, ¿ya? Entonces, se está haciendo este manejo de separarlas como por biomo, pero igual ellos tienen como un cierto desplante, tienen una libertad, se pueden mover, un perímetro mucho mayor que este, obviamente. Aquí les puse un resumen que está un poquitito más complementado de lo que es la conducta social del cerdo. Entonces, como les mencioné, órdenes sociales o jerárquicos asociados a la alimentación, el consumo de agua y la búsqueda de abrigo. ¿Ya? Entonces, la jerarquía dentro de estos animales va a determinar quién come primero, quién come después, y por ende esto puede llevar a desbalances en la uniformidad de los animales y la ganancia de peso. ¿ya? Y por eso ahí los manejos dentro de una industria son más importantes. Forman rodeos sobre baños, lo que les provee un fuerte instinto grupal, y esto facilita el manejo y disminuye la erosión individual. Dos individuos que permanecen juntos y forman algo de respuesta uno con el otro generan lo que se conoce como relación social. Y la relación social se puede dar en distintas condiciones.
Dentro de una relación entre dos animales adultos se determina también una relación de un dominante y un subordinado. Y existe un liderazgo de los animales más viejos por sobre los más jóvenes. Ya, y esto también se da en la naturaleza en muchas especies. Entre una madre y su cría también existe una relación de cuidado y de dependencia. Ya. Generalidad de bienestar animal, tienen un recreo de 10 minutitos y continuamos con la segunda parte de la clase. Profesora, está en mute. Profe, no se escucha. Profe, profe, no se escucha. ¿Alguien más escucha de los que están online? Yo sí te escucho, compañera, y no se escucha tampoco. La profe está en mute. Tiene... Yo te escucho, yo lo escucho a ustedes, compañeros, pero la clase no la escucho. No, Ya hay que tampoco. hablar por el grupo entonces, antes que siga. Que alguien la avise, por favor. Plan que está muy... Y es muy mal hablar, los estados por internet también, muy mal hablar. Ahora sí se escucha, profe. Ya, perdón, disculpe. Para los que están en el Zoom. Entonces dijimos que el bienestar general del individuo se relaciona con el estado en relación a la capacidad de adaptarse a su ambiente, ¿ya? Y la definición de bienestar animal según el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE, que está inmerso en la ley 20.180, si mal no recuerdo, la define como el estado físico y mental del animal en relación a las condiciones en las que vive y muere, ¿ya? Y que este animal experimenta un buen bienestar si está sano, cómodo, si está bien alimentado, seguro y si no padece de sensaciones agradables como dolor, miedo o desasosiego, y además de eso, si tiene la capacidad dentro del ambiente de expresar sus comportamientos o conductas naturales, lo cual es importante para su bienestar no solo físico, sino que también mental. Y el bienestar de los animales requiere de una evaluación integradora de todos sus componentes, y para ello existen 3 niveles de aproximación a lo que es el bienestar animal: la aproximación biológica, jerárquica y biológica afectiva, siendo la primera la que se relaciona con la ausencia de enfermedades, lesiones o malnutrición. Y los indicadores de bienestar animal en base a esta aproximación, por ejemplo, son tasas de crecimiento y de reproducción. Como bien sabemos, un animal que tiene más bienestar o que está en condiciones insuficientes no tiene la capacidad de reproducirse, ¿no es cierto? Y ese ejemplo se puede observar en los perros vagabundos, que no es lo mismo que el perro callejero, que ese sí es el que
descontrola la población canina, la población natal, porque es un animal que tiene casa, ya sea de vecindario o de una casa particular, y sale y cruza a las hembras. Pero un perro absolutamente vagabundo es un perro que no tiene la capacidad biológica, fisiológica de poder reproducirse. Otro parámetro de indicador de bienestar animal asociado a la aproximación biológica es la homeostasis fisiológica y la manifestación de conductas naturales. La aproximación jerárquica se refiere a las necesidades de establecer relaciones jerárquicas entre individuos y eso es súper importante para los cerdos, como ya lo vimos. Esto genera una necesidad de satisfacción y condiciona el comportamiento, ya que un animal solito no se va a comportar de la misma manera que un animal en grupo. Y la aproximación biológica afectiva se relaciona con las experiencias de sufrimiento o satisfacción de los animales del ecosistema, las que van a determinar el nivel de calidad de vida de los animales. ¿Ya? Y aquí es súper importante las relaciones que tienen los animales con los operarios, con los trabajadores que realizan los manejos de los animales. Si estos operarios tienen un manejo consciente del bienestar animal, el bienestar animal propiamente tal va a ser bueno para los animales, a diferencia de si el operario ejerce conductas que no son permitidas dentro del sistema, como por ejemplo agresiones, malos manejos, utilizar elementos no permitidos en lo que es, por ejemplo, el arreo de los animales, atar a los animales. ¿Qué son las 5 libertades? Yo me imagino que todos las han escuchado y son mucho más bonitas descritas hoy en día, pero en un inicio, en el año 1965, por el Comité de Randall, se imponen 5 libertades mínimas exigidas para los animales de granja, es decir, para los animales de producción. Y estas implicaban la capacidad de poder pararse, acostarse, girar en su propio eje, acicalarse por sí mismos y estirar sus piernas. ¿Ya? Y estas 5 libertades, al principio, porque se creía que los animales de granja o de producción no necesitaban un bienestar animal, eran suficientes. Pero ¿qué pasó después? Estas fueron complementadas por el Farm Animal Welfare Council en el año 2002 y se desarrollan las que actualmente son aprobadas por los sistemas productivos. Entonces, la primera libertad habla de animales libres de sed, hambre y malnutrición. Y esto implica la disposición de agua fresca y de dietas que mantengan la salud y el vigor de los animales. Y cuando hablo de vigor me refiero tanto a productivo como reproductivo. Libertad de dolor, lesiones y enfermedades, donde tenemos que proveer de la prevención de enfermedades, así como también el diagnóstico y el tratamiento o la instauración de tratamientos en caso de que exista alguna de estas situaciones. La libertad de disconfort, y para ello nosotros tenemos que abastecer de abrigo y de espacio para el descanso de los animales. La libertad para expresar sus conductas normales, para ello se requiere de un espacio suficiente y de instalaciones necesarias que le provean no solamente el espacio propio, sino que también la compañía de otros animales. Y la libertad del miedo y del estrés, donde nosotros debemos evitar el sufrimiento mental de los animales, que hasta hace un tiempo atrás se creía que este ítem no era considerado lo que era el bienestar. Algunas estereotipas y conductas redirigidas. Me imagino que han escuchado ese término. Son conductas repetitivas, invariables y que carecen de una función aparente. Y es un muy importante indicador de estrés en los animales de producción, junto con las mayores tasas de mortalidad e incidencia de ciertas enfermedades multifactoriales, así como también el desmedro del crecimiento, de la producción y de la reproducción. También cambios hormonales asociados al estrés, como un mayor nivel de cortisol, alteración de la frecuencia cardíaca de los individuos, lesiones causadas por otros animales y conductas como, por ejemplo, la caudopalgia, que específicamente es una estereotipia o una conducta redirigida, que consiste en la mordedura de cola del individuo. Y así se observa, nosotros vemos cerditos que tienen lesiones a nivel de la melita y prácticamente podemos tener una especie de canibalismo entre ellos mismos. Y esto solamente generado por el estrés. El hacinamiento, los problemas de ventilación, problemas en el piso de cemento, carencias nutricionales, son algunas predisponentes para la aparición de estas conductas anómalas y redirigidas como la caudopalgia por restricción de usar, que es una conducta natural y necesaria de los animales.
el establecimiento de un ambiente enriquecido, una buena alimentación, un buen manejo, una infraestructura idónea con espacios suficientes, evitando o minimizando la venta de animales y la mantención de un estado sanitario óptimo ayudan a minimizar la incidencia de estas conductas, así como también de conductas de agresión. Para ello existe lo que se llama como enriquecimiento ambiental, ¿ya? Y estos sistemas productivos intensivos se han convertido en una estrategia importante que parece mitigar los efectos negativos del estrés a través de lo que es la modificación ambiental del cautiverio, ¿ya? Y esto también se ha definido que conduce a un mejor funcionamiento biológico de los animales. Dentro de los principales objetivos es lograr que los animales mejoren en la forma en la que se afronta el estrés, innato que les entrega el sistema productivo intensivo y también ayudándoles a mejorar su bienestar. Algunos tipos de enriquecimiento tenemos el social, ocupacional, sensorial y físico. El social hace referencia a lo que es la interacción animal-animal o la necesidad de la conducta social. El ocupacional se refiere a las relaciones animal-operario que pueden tener que ver con la aproximación biológica emocional. El sensorial implica la estimulación de los sentidos y aquí tenemos, por ejemplo, el uso de algunos elementos como el que se observa ahí, que es como un minicón, un juguetito que se despliega por aquí. Y el físico que involucra la calidad y la cantidad de espacio. Aquí tiene que ver mucho lo que es el bienestar animal y el espacio que se les provee, que sea apto, por ejemplo, el tipo de suelo, la ranura, aparte de la densidad, que haya pisos lisos, que las paredes no tengan elementos punzocortantes, incluye todo eso. Es importante que los materiales de enriquecimiento asociados al sensorial sean seguros, limpios, inocuos, no tóxicos e idealmente que se encuentren disponibles para que varios cerdos accedan al mismo tiempo, ya que no se le va a entregar un elemento puro animal, ¿cierto? La ubicación de este material debidamente debe ser analizada, ya que está contraindicada utilizando zonas de descanso, de bebidas, de alimentación. ¿Por qué? Porque va a redirigir la conducta del animal y podemos tener un desmedro de esto, lo que va a afectar la producción del animal. Y por otro lado es importante ir cambiando el tipo de material para evitar el acostumbramiento y el desinterés de los animales. Y ahí les puse una imagen donde les ponen, por ejemplo, cuerditas, cositas que ellos se entretienen tirándolas, peleando entre ellos como para quitársela, entonces también genera una conducta de interacción entre los animales, también existen las pelotitas. ¿Cómo? Agrosuper, por ejemplo. Los grandes planteles intensivos están implementando estas prácticas. Y dentro de lo que es la evaluación del bienestar dentro de la cadena productiva. Esto es súper importante de evaluar, ya que nos va a dar indicios de una especie de trazabilidad del sistema. La integración del bienestar animal dentro de la cadena de producción hace la diferencia entre lo que es un productor y otro, en cuanto a lo que es los manejos que este está, o el tipo de sistema que está llevando a cabo. Incluye un valor agregado al producto entregado a los consumidores, dado que, como bien sabemos, un animal que sufre de cierto estrés desde el momento que sale del sistema productivo de engorda, es trasladado, es arreado, es subido, bajado al medio de transporte, llevado a la sala de insensibilización y después sometido al sacrificio. Si se genera un estrés y un miedo, las carnes salen malas, con hormonas que se generan y producen, en el caso del cerdo, la carne DFT. ¿Se acuerdan de ese término? Dry, Freer and Dark. Lo vamos a ver más adelante específicamente, pero el cerdo, así como también el bovino o cualquier animal, si sufre de un estrés y de miedo previo al sacrificio, la carne se contamina con hormonas que generan una calidad de la carne mala, ¿ya? Y la carne puede tener un sabor malo, se seca, no está jugosa, entonces en el fondo pierde calidad. El bienestar animal y sus 5 libertades deben ser aplicadas y evaluadas a lo largo de la cadena productiva de los cerdos, desde el estado de los reproductores que producen a los hijos que van a ir a la engorda, durante el paso de las que van a ir a la etapa de recría, crianza y engorda, ¿ya? Y en el matadero se puede evaluar de manera integral el estado general de los animales, desde su llegada y su descarga, durante la etapa de espera en los corrales hasta su tránsito hacia el sacrificio.
A la llegada del camión al matadero se observa si los cerdos tienen signos de estrés por frío, es decir, se están tiritando, o calor. Son animales que están jadeando para poder disipar el calor. Durante la descarga se miden indicadores de miedo y también confieren resbalones y caídas. Eso nos va a dar indicio, por ejemplo, de la calidad del transporte en el cual han sido puestos los animales. Una vez que los animales han descendido del camión y se dirigen al corral de espera, se evalúa la presencia de cojieras, que pueden dar el indicio de un mal transporte o un deficiente arreo. Y tras la descarga se evalúa la presencia de animales incapaces de moverse por sí mismos debido a enfermedad, cojera muy grave, agotamiento u otras causas que se registran, y se registran los animales muertos a consecuencia del transporte, por ejemplo, transportes muy duraderos, y podemos generar algún estrés térmico y podemos tener mortalidad de animales, y también se recomiendan no trasladar ciertos animales, como por ejemplo el lactante o animales que padecen de enfermedades o animales debieran salir de este cuadro antes de ser enviados a matar. No se nos invitó a definir cómo funciona eso. Indicadores de miedo podemos tener, o sea, en realidad es como la generalidad de los animales, pues. Si vemos animales que están con una conducta evidente de paralización, si responden a algún estímulo auditivo que pueda generar algún miedo, si tenemos animales que están con algún tipo de depresión, los animales que están con alguna lesión. Este, por ejemplo, evidentemente les va a generar un cierto grado de miedo de los animales. En el fondo, el miedo se evalúa ante como la respuesta del animal al operario. Si el operario se va a acercar a revisar las condiciones, el estado general de los animales, su respuesta ante los animales, por ejemplo, el punto de fuga también puede ser un indicador de miedo y de bienestar de los animales en ese momento. Sí, disculpe que está un poquito por ahí, pero de hecho, no sé, pues van llegando al matadero. La empresa se preocupará que va de miedo en realidad, que tenga poquito, que tenga un calor. Sí, pues de todas maneras se tienen que preocupar de eso, porque Pero en el papel hay algún fiscalizador que lo vea. sí, existen fiscalizadores y de hecho al final de esto yo les voy a mostrar unas como hojitas que se supone que se tienen que rellenar y que forman parte de lo que es el control. Y de hecho esto es súper importante porque si bien creo que les mencioné en la clase pasada que la producción de cerdo intensiva es de tipo integral. Integral quiere decir que la misma empresa, en este caso por ejemplo AgroSuper, es dueño de la planta productora y también es dueño de la faenadora. Entonces, en el fondo, está todo dentro del mismo control y el operador, el trabajador que está recibiendo los animales para el sacrificio, tiene que llenar ciertos formularios y dar indicios de cómo vienen los animales, en qué estado vienen, de cómo fue el transporte, para que haya una trazabilidad del sistema. ¿Y por qué esto es importante? Porque si estamos teniendo problemas del transporte o al momento del manejo previo al sacrificio, eso tiene que ser informado para poder ir tratando esos puntos críticos del sistema y poder implementar medidas que puedan mejorar el sistema o evitar ciertas pérdidas, porque en el fondo animales con cojera, con evidente estado de enfermedad, al momento de ser sacrificados vamos a tener pérdidas de la canal o pérdidas completas del animal, y eso a los mismos productores no les conviene. Pero por eso el indicador de miedo se lo van a matar igual. Sí, pero ¿qué pasa en lo que te mencionaba del tema del estrés? A ellos no les conviene que los animales tengan miedo previo a su sacrificio porque la carne sale con una mala calidad. Entonces, ellos tienen que preservar el bienestar de los animales hasta el momento de la sensibilización para después poder ser sacrificado y faenado. Por ejemplo, ya es como dice una persona, el animal utilizado. Evidentemente, la medicación no se puede sacrificar y los devuelven. No, los animales no se devuelven, pero sí pueden tenerse en un corral de espera un tiempo para que baje esa condición, se les puede dar agua y alimento, pero ahí eso lo que hace es extender el tiempo para el sacrificio. Porque, como saben, los animales no deben ser alimentados ciertas horas antes para que el intestino no esté lleno de alimento y que al momento de la faena la canal no contamine la carne con el contenido alimenticio. Pero bajo ciertas circunstancias se puede hacer eso. De todas maneras, hay un tiempo, un rango específico en el cual los animales tienen que estar a la espera en ese lugar. Si se excede de ese tiempo, se deben ser alimentados y se les debe dar agua. Y vuelve el proceso, pero evitando el traslado.
Claro, porque los animales se quedan ahí a la espera. Hay unos corrales, unas habitaciones de espera donde los animales se descargan y se llevan a una sala Entonces, como previa que de ellos sensibilización. prefieren eso, volver a hacer ese proceso sin el traslado para poder producir carne de buena calidad. En vez de perder esos cerdos por el precio. Exactamente. O sea, esa es la práctica que debiera llevarse a cabo. Sabemos que en el sistema no siempre van a funcionar las cosas como deben funcionar, pero por algo el sistema de ahora se supone que tiene tan buenas tasas de producción y es porque debiera ser bien riguroso en estos procesos. Y que se trabajan en el súper y al bajar del camión, pues dejan una ducha. Como por media hora. Para disminuir el estrés por calor Para que empiecen a bajar el estrés y después pasan a la sala de pez. No, después de la ducha nos pasan a la cámara de gas y ahí ya nos colgamos. Ah, ya, o sea, en el fondo, esa ducha que tú dices la hacen en el mismo corral de espera. En el mismo lugar, sí. Ya, yo no tenía idea de eso. ¿Cómo la cámara de gas más natural? Después nos cuelgan. Eso para sensibilizar. Sí. Y después se examinan. Pero eso lo ha dado también sí. Hay distintos métodos de sensibilización de los animales. Para que no se estresen. Para Sí, como un perro cuando lo voy a pegar. O sea, los animales no pueden ser sacrificados inmediatamente. Siempre tienen que ser insensibilizados antes de ser sacrificados. Eso es un paso previo que no puede saltarse. Y de hecho, entre la insensibilización y el sacrificio tienen que ser los segundos así como súper claro, súper raro. ¿Por qué? Porque la insensibilización puede perderse y el animal puede tomar conciencia al momento de ser sacrificado. Entonces, eso se debe evitar. Ya. Además que sí, yo quería Entonces, una vez descargados los animales, bueno, también se puede medir la longitud, la anchura y la altura del camión para evaluar la densidad del transporte y cada animal debe contar con un espacio suficiente que le permita echarse durante el viaje, ¿ya? Es decir, los animales no pueden llegar con una densidad tal en el camión que no les permita poder acostarse y viajar tranquilamente. Eso es indicador de bienestar animal. Y también hay algunos sistemas de transporte que incluyen el material de la cama del camión, que puede ser un parámetro que mejora el bienestar animal. Pero esto en realidad yo creo que en la práctica no se hace mucho. Esta evaluación en el matadero proporciona una visión general de la integridad de los animales, permitiendo identificar aspectos específicos que requieren especial atención para la adquisición de asesorías y estrategias que busquen mejorar el bienestar de los animales dentro del sistema. O sea, en el fondo esto es parte de un todo. Y si ellos no lo aplican, ellos mismos se ven perjudicados a la larga, ¿ya? Es por eso que esto tiene que ser lo más transparente posible. El transporte de los cerdos incluye 4 criterios evaluables. Este debe ser planificado y realizado garantizando las condiciones apropiadas de los cerdos. El conductor como encargado de los animales debe contar con una capacitación en bienestar animal autorizado por el SAS. Se debe contar con documentos necesarios para el transporte de los animales y dentro de ellos detallar diarios de ruta, planes de contingencia y otros necesarios. Como por ejemplo siempre tener un plan B. Si tenemos una ruta habitual de traslado de los animales hacia la planta faenadora, pero justo hubo un accidente en la carretera, se debe contar con un plan B para que no se retrase el viaje de los animales y no se altere su bienestar. La infraestructura del camión debe ser apropiada para que los animales no sufran de algún daño, contar con alguna protección que busque mejorar el bienestar dentro del sistema, como por ejemplo las ranuras laterales que den la ventilación apropiada, la altura apropiada, porque se han visto casos donde los cerdos saltan a la carretera. Eso. Y legislación nacional y mundial, en la actualidad la industria porcina nacional se encuentra amparada por un sólido marco normativo de bienestar animal, ya que incluye la ley 20.380, estuve casi cerca, de lo que es la protección de los animales, vigente desde el año 2009, y su respectivo decreto número 28, 29 y 30, que hacen, se acuerdan de acuerdo a lo que es el bienestar animal, en el sistema productivo, en el transporte, en el arreo, la carga, la descarga de los animales, métodos de sensibilización y de sacrificio, y todo eso en lo que es la planta faenadora. Ya, esto lo vamos a ver en detalle en las siguientes clases. El alcance entonces de este incluye a los animales de producción industrial que se encuentren confinados durante su crianza, transporte, permanencia en ferias y sacrificios en plantas faenadoras. Y busca promover y mantener el bienestar de los cerdos durante su crianza y transporte,
principalmente a través de una relación humano-animal positiva, asegurando un trato respetuoso hacia ellos. En el fondo, lo más importante es el trato del operario con el animal, todos sus etapas. Algunos tópicos de bienestar animal internacional, como les había mencionado, el manejo de hembras reproductoras, es súper importante. En el año 2023, la Unión Europea elimina las prácticas de atadura de cerdas. No encontré una foto en internet para mostrárselo, pero anteriormente las hembras se amarraban ya a la reproductora. Esa práctica, por suerte, fue eliminada y erradicada. Y actualmente se está estableciendo la eliminación de jaulas para cerdas gestantes, instaurando el uso de patios para grupos de cerdas en gestación. Para el momento de la reproducción, por ejemplo, para la gestación, para la lactancia, para evitar las peleas entre ellas, conductas anómalas. Pero no encontré una foto específica, me imagino que porque el bienestar animal no existe, como ya está erradicado, pero se ataban para las prácticas. Y en general, se evita, y me lo puede corroborar la compañera que trabaja ahí, se evita atar a los animales bajo cualquier escenario, a no ser que sea muy difícil necesario. Por ejemplo, si tenemos un animal que está en evidente estado de enfermedad, que no puede ser arriado por sus propios medios, ahí, por ejemplo, se puede hacer algún cierto manejo de atadura, pero por lo general se evita atar a los animales, así como también vendarle los ojos y ese tipo de manejo. Algunos organismos de referencia para recomendaciones de bienestar en producción porcina, aquí se los dejé puesto, para que lo sepan. Está el grupo de expertos del Comité Científico Veterinario de la Comunidad Económica Europea, el Welfare of Intensive PICS y el Animal Welfare Science Center. Y este que es súper importante, que es el que trabajó en el tema de las 5 libertades vegetarianas. Y aquí les puse como un anexo de una ficha tipo de registro de verificación diaria de bienestar animal aplicable a cada etapa reproductiva, ya sea, por ejemplo, hembras reproductoras, salas de berracos, maternidad de pabellones, y en las etapas de crianza de los días, crianza y engorda de los aves de producción, de los animales de producción. Hago producción agrícola, entonces de repente se mezclan los conceptos. Ya, entonces aquí pueden ver, se tiene que notificar el sector, específicamente el pabellón que se está evaluando, la firma y el nombre del responsable que debería ser un médico veterinario, la fecha y si existen daños en las instalaciones. Entonces, no solamente se evalúan los animales, sino que también el ambiente en el cual ellos están inmersos. Daños en instalaciones, bebederos, comederos, parámetros ambientales, estrés térmico, mucho calor, mucho frío, niveles de amonio en el ambiente que pueden generar irritación a nivel de la mucosa, condición corporal de los animales, presencia de algún signo de enfermedad, heridas o lesiones. Y también existen para, específicamente, por ejemplo, esteroides. ¿Ya? Y aquí le puse una de las reproductoras porque en estos son los animales más propensos a tener esta conducta dado sus manejos de tipo encerradas en jaula. Entonces se identifica la hembra y la etapa de gestación en la que se encuentra y si existe alguna presencia de estereotipo. ¿Ya? Entonces, se supone que este tipo de documentos de registro están en todos los procesos productivos y en las plantas faenadoras también existen este tipo de registros que deben ser llenados. Y eso es la clase del día. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? Tengo ya las fechas de la evaluación. Se las voy a mandar contigo para que se lo ocupen, para que se lo ocupen y si me lo me diga pronto, pero me avisó el día antes, no va a ver posible. A ver, de la no las tengo de cabeza, pero se las voy a subir mañana mismo a la plataforma para que las tengan. Son 3 cátedras y, por ejemplo, la primera prueba me parece que es como estamos en marzo, en abril, y después al mes tenemos la otra y la otra. 4 clases. Se estarían evaluando 3 clases por control. También les voy a, las fechas de los controles las pongo yo. Pero siempre lo hago la semana antes de la evaluación de la cátedra. O sea, de que tengan como ya fresquito y después tengan que estudiar una clase más y tengan que hacer la cátedra. ¿Ya? Ya, chiquillos, el papelito con la lista. Y las personas que están en el Zoom.